12 de noviembre de 2016. Madison Square Garden. 20.000 personas de pie, coreando un solo nombre. Conor McGregor sube al octágono y minutos después baja con 2 cinturones sobre los hombros. 2 categorías distintas. Algo que nadie en la historia de la UFC había hecho jamás. Coge el micrófono, mira a la cámara y con la corona todavía caliente, suelta la frase que lo definiría para siempre. Que le quiere dar las gracias a todos y pedirle perdón a absolutamente nadie. El público enloquece. En ese instante, Conor McGregor lo tiene todo. El talento, los títulos, el dinero y a un planeta entero repitiendo su nombre. Pero justo ahí, en el segundo más alto de su vida, empezó algo que casi nadie supo ver. Porque el chico que salió de un barrio de Dublín cobrando el paro estaba a punto de descubrir una verdad peligrosa. Una verdad que lo haría inmensamente rico y le costaría todo lo demás. Esta es la historia de cómo el peleador más grande de su generación cambió el hambre por el dinero. Y de todas las veces que alguien le avisó, y él no escuchó a tiempo. Para entender la caída, hay que entender de dónde venía. Porque nadie cae tan lejos si no ha subido desde tan abajo. Crumlin, Dublín. Principios de los 2000. Conor McGregor es un aprendiz de fontanero que odia su trabajo. Se levanta antes del amanecer, carga tuberías bajo la lluvia irlandesa y sueña con algo que suena ridículo para todos los que le rodean: vivir de pegar puñetazos. Su padre le dice que se olvide, que consiga un oficio estable. Un día, Conor no aparece en la obra y no vuelve nunca. Deja el trabajo, se apunta al paro y empieza a cobrar 188 euros a la semana del gobierno irlandés mientras entrena en un gimnasio de las afueras. Ahí conoce a John Kavanagh, el entrenador que se convertiría en la figura más importante de su carrera. Kavanagh ve algo distinto en ese chaval flaco y bocazas. No solo pega fuerte, cree en sí mismo de una forma que roza lo enfermizo. Una semana antes de firmar con la UFC, Conor cobra su último cheque del paro. Va con su novia Dee, la misma chica que lo mantuvo cuando no tenía nada, y le promete que todo va a cambiar. Días después, la UFC llama. Y el chico del paro se sube a un avión rumbo a otra vida. Recuerda esa promesa, porque el hambre de esos años fue exactamente lo que un día decidiría dejar atrás. Lo que pasó entre 2013 y 2015 no tiene comparación en el deporte moderno. McGregor no solo ganaba, anunciaba, predecía el asalto, la mano, el minuto exacto, y luego lo cumplía delante de todos. La prensa lo adoraba porque vendía, los rivales lo odiaban porque tenía razón. Subió de categoría arrasando a todo el que le pusieron delante. Y entonces llegó la noche que lo cambió todo. Diciembre de 2015. Enfrente, José Aldo. Campeón invicto durante 10 años. Una leyenda que no perdía desde hacía una década. La pelea duró 13 segundos. 13. Un solo izquierdazo, y el reinado más largo de la división se derrumbó sobre la lona. McGregor no solo ganó el cinturón, borró a una leyenda del mapa en menos tiempo del que tardas en atarte las botas. El mundo entero se rindió. Ya no era una promesa ruidosa. Era el rey. Y por primera vez empezó a escuchar una idea nueva. Una idea que sonaba a gloria, pero que era el principio del final. La idea de que quizá, solo quizá, el espectáculo importaba más que la propia pelea. Pero antes de tocar el cielo, el universo le mandó un aviso. Y Conor lo ignoró. Marzo de 2016. En lugar de defender su corona, McGregor decide subir 2 categorías enteras para pelear contra Nate Diaz. Un salto absurdo. Puro espectáculo. Puro ego. Todos le dijeron que era demasiado peso, demasiado riesgo, demasiado pronto. No escuchó. Y en el segundo asalto, Nate Diaz lo ahogó contra la jaula y le arrancó la primera derrota de su carrera en la UFC. El invencible había caído. La boca se quedó en silencio. Ese momento pudo ser la mejor lección de su vida. La prueba de que el hambre y la humildad importaban más que los titulares. Durante unos meses, pareció que lo había entendido. Se obsesionó, se preparó como nunca y ganó la revancha en una guerra brutal. Pero se llevó el mensaje equivocado. En vez de aprender que el ego tenía un precio, aprendió que hasta perder generaba dinero y audiencia récord. La grieta no se cerró, solo se tapó con billetes. Aquí está el punto exacto donde la historia se tuerce. Y casi nadie lo vio en su momento. McGregor descubrió algo que muy pocos deportistas entienden. Que la gente no paga por ver ganar. Paga por sentir algo. Paga por el drama, por la boca, por el personaje. Y él era el mejor personaje que el deporte había visto jamás. Empezó a entender que una rueda de prensa podía valer más que una victoria.
que un traje a rayas con un insulto bordado por dentro generaba más titulares que un knockout, que el enfado, la provocación y el circo llenaban más carteras que la disciplina silenciosa del gimnasio. Y tenía razón. Ganó cantidades de dinero que ningún luchador había tocado antes. Rompió todos los récords de ventas. Convirtió su nombre en una marca global. Pero hubo un precio que no se ve en las cuentas del banco. Cada hora que pasaba construyendo al personaje era una hora que no pasaba siendo peleador. Cada titular que ganaba con la boca era un poco del hambre que perdía. Nadie te avisa de eso cuando el dinero entra a raudales. Nadie te dice que estás vendiendo la parte de ti que te hizo grande. Todos a su alrededor lo veían. El equipo lo veía. Kavanagh lo veía. Pero, ¿quién le dice que pare al hombre que acaba de conquistar el mundo? 2017. La cifra que lo cambió todo. Floyd Mayweather, el boxeador invicto más rico de la historia, propone lo impensable. Un combate de boxeo contra McGregor. Deporte contra deporte. Todos los expertos dijeron que era una locura, que Conor no tenía ninguna opción, que era un circo. Y tenían razón en lo deportivo. Pero se equivocaban en todo lo demás. Porque McGregor lo explicó él mismo con una frase que se hizo legendaria, la noche de las bragas rojas. La idea de que cuando ganas de verdad, el dinero cambia tu vida hasta en la ropa interior que te pones. Perdió la pelea. Y ganó $100 millones en una sola noche. 100 millones. Por perder. Fue el momento en que la ecuación quedó completa en su cabeza. Ya no necesitaba ganar para ser el hombre más rico del deporte. Solo necesitaba el espectáculo. Solo necesitaba ser Conor McGregor, el personaje. Y ahí, sin que nadie tocara ninguna alarma, el peleador empezó a morir. Porque cuando descubres que puedes cobrar 100 millones por perder, ¿para qué vas a sangrar por ganar? Mientras el mundo hablaba de sus puños, McGregor jugaba una partida mucho más grande. Lanzó su propia marca de whisky irlandés, Proper 12, un homenaje al barrio donde creció. Al principio muchos se rieron. Otro famoso vendiendo alcohol con su cara. Pero Conor no vendía una botella. Vendía su historia. El chico del paro que llegó a la cima. Y funcionó como nada había funcionado antes. En apenas 3 años, vendió una parte mayoritaria de la marca por una cifra que rondó los $600 millones. 600 millones. Por una botella. Más de lo que ganaría peleando en toda su carrera junta. En los papeles, era el mayor genio del negocio que había pasado por el deporte. Un chaval de Crumlin convertido en magnate. Pero cada acuerdo, cada foto de lujo, cada coche nuevo, lo alejaba un paso más del octágono, de la jaula donde se había hecho grande, de la única cosa que, en el fondo, le había dado todo lo demás. El imperio crecía, y el peleador se apagaba. Y nadie, absolutamente nadie con el valor suficiente, se atrevió a decírselo a la cara. Y entonces apareció el hombre que era todo lo que McGregor ya no era. Khabib Nurmagomedov, un luchador de las montañas de Dagestán, silencioso, obsesionado con la disciplina, invicto, que vivía exactamente como Conor había vivido al principio. Sin lujos, sin distracciones, solo hambre y trabajo. Octubre de 2018. UFC 229. McGregor lanzó la campaña de insultos más brutal de su carrera. Atacó su país, su familia, su religión. Creyó que el circo, como siempre, le daría ventaja. Que podía ganar la pelea antes de pelearla, solo con la boca. Pero Khabib no era prensa. Era un muro. Y dentro de la jaula lo dominó, lo castigó y lo sometió sin piedad. Cuando sonó la campana de la rendición, Khabib saltó la valla para ir a por el equipo de Conor, y aquello acabó en una batalla campal delante del mundo entero. Fue la humillación más grande de su carrera. La prueba definitiva de que el personaje no gana peleas, de que la disciplina que él había abandonado seguía siendo la que ganaba. Pero, una vez más, en lugar de mirarse al espejo, Conor cobró su cheque récord y siguió adelante. La caída de un grande nunca llega de golpe. Llega en señales pequeñas que todos deciden ignorar. Primero fueron las peleas que se retrasaban, los combates que se anunciaban y no llegaban, el campeón que ya no defendía sus cinturones porque el negocio pagaba mejor que el deporte. Luego llegó el autobús. 2018. Conor McGregor, enfurecido, lanza una carretilla de mano contra un autobús lleno de luchadores. Cristales rotos, compañeros heridos y una detención. El mundo lo vio como una locura de marketing. Pero era otra cosa. Era un hombre que ya no distinguía dónde acababa el personaje y dónde empezaba la persona.
Después vinieron los escándalos fuera de la jaula, las noches que terminaban mal, las fotos que no deberían existir, los problemas legales que se acumulaban. Cada uno, por separado, parecía un caso aislado. Juntos, dibujaban un patrón que cualquiera podía leer. El talento seguía ahí, el hambre no. Y en este deporte, cuando pierdes el hambre y conservas el ego, solo hay un final posible. La gente lo veía venir. Los analistas lo decían en voz baja. Pero Conor, blindado por su propia leyenda, no escuchaba a nadie. Porque, ¿para qué escuchar si todo lo que había tocado se convertía en oro? 10 de julio de 2021. El momento en que la fantasía se rompió delante del mundo entero. Tercera pelea contra Dustin Poirier. McGregor necesitaba ganar. Necesitaba demostrar que el peleador seguía vivo debajo del empresario. Y durante el primer asalto, hubo destellos del viejo Conor. La boca, la confianza, las manos rápidas. Y entonces pasó. En los últimos segundos del primer round, retrocediendo, su tobillo cedió. La pierna se partió. Se derrumbó sobre la lona, sujetándose el pie mientras Poirier lo miraba desde arriba. La pelea se detuvo. El médico entró. Y las cámaras enfocaron a un hombre en el suelo, gritando que años atrás había prometido no pedirle perdón a nadie. Fue una imagen brutal, no solo por la lesión, por lo que significaba. El rey que lo tenía todo, tirado en la lona, roto, delante de los mismos 20.000 que un día lo habían coronado. Y ni siquiera ahí, en el suelo, dejó de ser el personaje. Cogió el micrófono, con la pierna destrozada, y siguió lanzando amenazas e insultos, como si el guión no le permitiera parar, como si ya no supiera ser otra cosa. Ese fue el instante en que el mundo entendió algo que llevaba años acercándose, que Conor McGregor, el peleador, hacía tiempo que se había ido, y que solo quedaba el espectáculo, cojeando sobre la lona. Lo que vino después fue quizá lo más triste de todo, porque no fue una caída ruidosa, fue un silencio, años de recuperación, años de promesas de vuelta que no llegaban, anuncios de retirada por redes sociales, seguidos de desmentidos al día siguiente. Fechas de combate que aparecían y se esfumaban. El hombre que antes predecía el asalto exacto, ahora ni siquiera sabía cuándo volvería a pelear. Se le vio más en fiestas que en gimnasios, más en titulares de sucesos que en carteleras. El físico cambió. La velocidad, esa velocidad imposible que derribó a Aldo en 13 segundos, se fue apagando. Y el deporte, que no espera a nadie, siguió avanzando sin él. Una nueva generación de campeones creció admirando lo que Conor había construido y aprendiendo, en silencio, de todo lo que Conor había tirado por la borda. Se convirtió en una advertencia viviente, en la historia que los entrenadores le cuentan a los jóvenes para explicarles lo que pasa cuando el dinero llega antes que la madurez. El rey ya no reinaba, solo esperaba. Y el mundo, poco a poco, dejó de esperar con él. Es fácil mirar la fortuna de Conor McGregor y pensar que ganó. Cientos de millones, fama eterna, una vida que el chico del paro jamás habría soñado. ¿Cómo va a ser eso una caída? Pero la caída no se mide en dinero. Se mide en lo que pudo ser y no fue. Con su talento, McGregor pudo haber sido el mejor peleador de la historia. El que dominara 2, incluso 3 divisiones durante años. El que se retirara invicto como leyenda absoluta. Tenía todo lo necesario para ser recordado como el más grande dentro de la jaula. En vez de eso, eligió ser el más grande fuera de ella. Eligió el dinero rápido sobre la gloria lenta. El titular sobre el título, el personaje sobre el peleador, y lo consiguió. Se hizo rico como ningún otro, pero perdió lo único que el dinero no puede comprar, la leyenda deportiva que tenía al alcance de la mano. Todos le avisaron, su equipo, sus entrenadores, los veteranos del deporte, todos le dijeron lo mismo con distintas palabras, que la fama no gana peleas, que el ego es el enemigo, que el hambre no se puede fingir. Conor McGregor no escuchó a tiempo. La historia de Conor McGregor no es una historia sobre puñetazos. Es una historia sobre lo que pasa cuando descubres que puedes ganar dinero siendo un personaje y decides que eso es suficiente. Es la historia de un hombre que lo tuvo absolutamente todo. El talento de una generación, el carisma de una estrella de cine y la oportunidad de ser inmortal en su deporte. Y que, en la cima, tomó una decisión. Escuchó a la voz que le decía que el espectáculo pagaba mejor que el sacrificio. Y silenció a todas las que le pedían que siguiera siendo peleador. Se hizo rico. Se hizo eterno como celebridad. Pero como luchador, se apagó lentamente delante de todos, mientras nosotros lo veíamos y nos preguntábamos qué habría pasado si, en algún momento, hubiera parado a escuchar.
porque al final la advertencia siempre estuvo ahí, alta y clara, repetida por todos los que lo querían. Conor McGregor lo tenía todo.